Yo pago todo. Suéltela, dice el charro al ver a su hermana desaparecida. Mateo Guerrero había recorrido caminos polvorientos durante 2 meses enteros antes de finalmente escuchar una palabra sobre el paradero de su hermana. Cada noche dormida sobre cuero frío, cada madrugada pasada con los ojos abiertos en medio de la nada, cada puerta que le cerraron en la cara, cada vecino que desviaba la mirada al ser preguntado. Todo aquello se había acumulado dentro de él como arena dentro de una herida abierta. Cuando un arriero de paso mencionó casi sin querer que había visto a una muchacha de cabellos rizados y sonrisa amplia trabajando en unos abarrotes de un poblado a 2 días de camino de allí, Mateo ni siquiera esperó a que el hombre terminara la frase antes de pagar lo que debía, tomar las riendas del caballo y partir. Fue una tarde de sol rasante cuando vio a Sofía. El polvo de la calle principal aún flotaba en el aire caliente cuando la reconoció al otro lado de la plaza. Ella estaba apoyada en un pilar de madera desgastada, usando el vestido amarillo que su madre había cosido años atrás, y sonreía ante lo que un hombre gordo y bien vestido a su lado decía. Una sonrisa fácil, tranquila, completamente fuera de lugar, en una mujer que, según Mateo había creído durante 2 meses, estaba perdida o en apuros. El corazón se le apretó antes de que cualquier pensamiento claro se formara en su cabeza. Cruzó la calle sin dudar, golpeó el barril de madera entre los dos y arrojó allí la bolsa pesada que cargaba desde que había salido del rancho. Los pesos tintinearon dentro del cuero. La voz le salió ronca, cargada de meses de angustia. «Yo pago todo. Suéltela». Sofía se puso roja del rostro al cuello. Sus ojos brillaron, pero no era de alivio. La tarde entera de ese día había sido tranquila hasta ese momento. Sofía Guerrero estaba organizando las cuentas del turno de la tarde con don Fausto cuando escucharon el ruido de cascos acercándose por la calle polvorienta. Ella ni siquiera levantó la vista del cuaderno. Se había acostumbrado al ir y venir de arrieros y vendedores que pasaban por el poblado de Agua Escondida todos los días. Solo cuando don Fausto dejó de hablar a media frase, ella alzó la mirada y lo vio llegar. Mateo estaba diferente de cuando ella se había ido. Más delgado, con ojeras profundas y los cabellos largos y oscuros pegados a la frente de sudor. El chaleco de cuero estaba cubierto de polvo rojizo de los caminos, el sombrero raído echado hacia un lado, como siempre estaba cuando él andaba tenso. Ella reconoció cada detalle de su hermano con la precisión de quien pasó la infancia entera al lado de esa persona, y al mismo tiempo sintió como si estuviera mirando a un extraño que había decidido avergonzarla frente a todo el poblado. La bolsa de dinero cayó sobre el barril con un golpe seco. «Yo pago todo. Suéltela». Por un segundo Sofía no pudo hablar. Luego la rabia le llegó de golpe, caliente y seca como brasa, como «¿Qué es esto, Mateo?» Su voz salió baja, controlada, del tipo que asusta más que un grito. «¿Te volviste loco? Sofía, ven conmigo ahora». Mateo no desvió la mirada del hombre a su lado. «¿Cuánto es la deuda?» «La pago». Don Fausto levantó las manos con una sonrisa calmada y calculada, dando un paso atrás como si quisiera mostrar que no había ningún problema. «Joven, cálmese. No hay ninguna deuda. Su hermana trabaja aquí por voluntad propia. Puede preguntarle a cualquiera del poblado». «Mateo». Sofía se levantó del cajón donde estaba sentada y se puso justo enfrente de su hermano, con las manos apretadas a los lados del vestido. «No estoy presa. Estoy trabajando. Me fui porque quise». La expresión en el rostro de Mateo cambió lentamente. La certeza se fue desvaneciendo y en su lugar quedó algo que él no sabía muy bien cómo nombrar. «¿Por qué te fuiste sin decir nada? Sin dejar una palabra, sin mandar un recado?» «El padre está enfermo, Sofía, pregunta por ti todos los días». Algo pasó por el rostro de ella, demasiado rápido para ser identificado. Ella desvió la mirada por un segundo, luego volvió a encararlo. «Esta conversación no es para tenerla aquí en la calle». Recogió la bolsa que estaba sobre el barril y se la devolvió. «Toma tu dinero». Y se fue sin mirar atrás. Mateo se quedó parado en medio de la calle con la bolsa en la mano.
don Fausto aún al lado del barril, y la sensación de que había cometido un error grande, muy grande, de una manera que aún no alcanzaba a ver bien. Esa noche, Mateo alquiló un cuarto en una posada pequeña que estaba en un edificio de ladrillos a la vista, en la entrada del pueblo. La dueña del lugar, doña Clara, era una mujer de cabellos blancos recogidos en un moño firme, ojos vivos y la habilidad natural de saberlo todo sobre todos, sin parecer nunca entrometida. Ella puso el plato en la mesa sin hacer preguntas, pero cuando Mateo dijo que estaba buscando a su hermana, asintió despacio como quien ya lo sabía. La Sofía. Acomodó la servilleta al lado del plato sin prisa. Buena muchacha, trabajadora. Llegó aquí hace como 2 meses y medio con un atado de ropa y una cara de quien no estaba dispuesta a contarle nada a nadie. Señora, ¿sabe de dónde vino? No pregunté. No es mi estilo. Doña Clara lo miró con esa clase de atención que no juzga, pero no deja pasar nada. Lo que sé es que vino por su cuenta. Le pidió trabajo a Fausto el primer día, y desde entonces no falta, no se queja, no causa problemas. Una pausa breve. Eso es raro por aquí. Mateo removió los frijoles sin comer. ¿Y ese Fausto? ¿Qué clase de hombre es? Doña Clara se quedó un momento sin responder. Dobló el paño de cocina que tenía en la mano con una atención que parecía excesiva para la tarea. Hombre de negocios, dijo por fin. Compra y vende. Tiene socios por ahí. Es educado delante de los demás. Se detuvo. Lo demás lo tendrás que descubrir tú solo. Mateo levantó los ojos hacia ella. Hay algo que usted no me está contando. Doña Clara lo miró por un segundo. Luego tomó el paño de cocina y se fue a la cocina. Come antes de que se enfríe. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mateo no durmió bien esa primera noche en Agua Escondida. Se quedó acostado en el colchón de paja del cuarto pequeño, con los ojos en el techo de madera oscura, tratando de ordenar los pensamientos que se negaban a acomodarse. La imagen de Sofía con esa sonrisa regresaba siempre, y cada vez que regresaba, dolía de una manera diferente. No eran celos, se decía. Era preocupación, era responsabilidad. Desde que el padre había enfermado hacía casi 2 años, él era el único que sostenía todo. El rancho, las cuentas, las decisiones, las mentiras necesarias para que el viejo no se desesperara aún más de lo que ya estaba. Y había una mentira en especial que pesaba más que todas las demás juntas. La deuda había comenzado 3 años antes, en un período de sequía que dejó el pasto amarillo y el ganado flaco. Su padre, Aurelio Guerrero, un hombre honrado que había construido el rancho con sus propias manos durante décadas, no era del tipo que pedía ayuda. Pero cuando el pozo principal se secó en pleno julio y los becerros empezaron a debilitarse, tomó una decisión sin consultar a nadie. Buscó a don Gonzalo Beltrán, el hombre más próspero de la región, dueño de tierras que alcanzaban hasta donde la vista llegaba, y pidió un préstamo. Mateo solo supo de la deuda después de que su padre enfermó y quedó postrado en cama. Encontró el contrato en un cajón del escritorio mientras buscaba el talonario de otra cuenta cualquiera. Se sentó en la silla del estudio y lo leyó todo 3 veces, con esa frialdad involuntaria que uno adopta cuando recibe una noticia que no puede ser buena. El monto era alto, los intereses eran aún mayores, y el plazo había vencido hacía 6 meses. Él fue personalmente hasta donde Gonzalo Beltrán. Llevó los documentos del rancho, la cuenta del ganado, todo lo que tenía para demostrar que la propiedad tenía valor. El hombre lo recibió en una sala grande con muebles pesados y un ventilador de techo que giraba muy despacio para resolver el calor. Escuchó todo con las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando Mateo terminó de hablar, Gonzalo Beltrán sonrió de un lado de la boca. Su padre es un hombre bueno, Mateo, y yo tengo consideración por la familia de ustedes. Es por eso que tengo una propuesta razonable. La propuesta era el matrimonio de Sofía con el hijo mayor de Gonzalo, un muchacho de unos 25 años que Mateo apenas conocía de vista. A cambio, la deuda se cancelaría por completo, sin intereses, sin plazos, sin nada,
El rancho quedaría intacto. El padre estaría tranquilo. Mateo se había ido sin responder. Estuvo una semana entera sin dormir bien, caminando de un lado a otro del porche de madrugada, sopesando cada lado del asunto, como si la vida entera dependiera del equilibrio de esa balanza invisible. Y de cierta forma dependía. Cuando aceptó, fue por escrito, en una carta seca y formal que envió a Gonzalo sin siquiera sentarse en una mesa y hablar con su hermana primero. Hasta hoy no sabía explicar por qué. Quizás porque en el fondo creía que la estaba protegiendo. Quizás porque el miedo a perder el rancho había sido tan grande, tan inmediato, que el resto había desaparecido. Quizás simplemente porque Mateo Guerrero era un hombre que tomaba decisiones difíciles solo desde hacía demasiado tiempo y había olvidado en algún momento que no todas las decisiones eran solo suyas para tomar. Sofía había encontrado esa carta. Él no sabía cuándo, no sabía cómo. Pero cuando se despertó esa mañana y fue a tocar a la puerta de su cuarto, y el silencio del otro lado respondió, supo, en el fondo del estómago, exactamente por qué se había ido. En los 3 días siguientes, Mateo observó a su hermana desde lejos. Se sentaba en un banco cerca de la plaza o se apoyaba en una pared afuera de algún establecimiento, con el sombrero calado sobre los ojos, viéndola entrar y salir de los abarrotes de don Fausto. Ella cargaba cajas, organizaba estantes, hablaba con los clientes con una naturalidad que nunca le había visto en el rancho. Allí, lejos de casa, lejos de las exigencias y las expectativas y las decisiones tomadas en su nombre, parecía una persona diferente, más ligera, como si algo que había cargado en los hombros durante años lo hubiera dejado en la orilla de cualquier camino. Eso le dolió a él de una manera que no esperaba. Había una mujer mayor que siempre aparecía por la mañana en los abarrotes, una señora menuda de pelo blanco y falda larga, que se quedaba conversando con Sofía por unos buenos minutos antes de tomar las compras e irse. En un momento dado, Mateo vio a la anciana tomar la mano de Sofía con las 2 manos y decir algo que hizo que su hermana bajara la cabeza. No se podía saber si era tristeza o agradecimiento. Probablemente los 2 juntos. Al 4.º día, Mateo decidió intentarlo. Esperó la hora en que Sofía salía a almorzar, cuando cruzaba la calle hacia los abarrotes de la señora que vendía comida corrida, y se puso en su camino. ¿Puedo caminar contigo? Ella no se detuvo, pero tampoco se desvió. No tengo cómo impedírtelo. Caminaron en silencio por un momento. Mateo ajustó el sombrero sin saber bien qué hacer con las manos. Llevo aquí 4 días y no has venido a hablarme. No me pediste que viniera. Me echaste dinero en un barril delante de mí como si fuera mercancía. Dijo sin enojo, solo con un cansancio que era peor. ¿Por qué iba a perseguir eso? Tenía miedo, Sofía. 2 meses buscándote sin saber si estabas bien. Estoy bien. Puedes ver que estoy bien. Puedo. Mateo se detuvo en medio del camino. Ella también se detuvo, girada hacia el frente, sin mirarlo. Pero desapareciste sin decir nada, sin una palabra siquiera. Ella se volvió despacio y lo miró por un tiempo que pareció largo. ¿Sabes lo que encontré? No era una pregunta. Mateo sintió el calor subirle por el cuello. Sofía, ¿lo sabes? Ella siguió caminando. No tenemos que fingir que no lo sabes. Él se quedó parado en medio de la calle con las palabras atoradas en la garganta. Cuando volvió a la posada esa tarde, doña Clara estaba barriendo el pasillo y lo miró por encima del hombro con esa expresión callada de quien percibe más de lo que habla. Él pasó sin decir nada y cerró la puerta del cuarto con más fuerza de la que pretendía. Esa misma tarde, Mateo fue a la barbería al fondo de una calle de tierra apisonada, donde, según doña Clara, se juntaban los hombres del pueblo cuando no tenían nada más que hacer. El barbero, un hombre de unos 50 años llamado don Tiburcio, tenía un modo de llevar las conversaciones que hacía que la gente hablara más de lo que pretendía. Mateo se sentó en la silla y dijo que quería un corte sencillo. Mientras las tijeras trabajaban, dejó que las palabras salieran con naturalidad,
como si no fuera nada del otro mundo. Ese abarrotes de Fausto es un buen negocio, ¿eh? Parece que tiene movimiento. Don Tiburcio hizo un sonido vago con la garganta. Es el más grande del pueblo, desde hace tiempo. ¿Tiene socios? Una pausa breve en el ritmo de las tijeras. Todo hombre de negocios tiene socios. Don Tiburcio pasó el peine con cuidado. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Mateo observó su propio reflejo en el espejo manchado de enfrente. Mi hermana trabaja ahí. Quiero saber con quién está lidiando. Don Tiburcio terminó el corte antes de responder. Sacudió el paño del hombro de Mateo con esa palmadita seca que da el barbero. Fue hasta el mostrador a buscar la loción y se tomó un segundo de más antes de volver. Fausto siempre ha estado ligado a Gonzalo Beltrán, ese que tiene los ranchos por el lado de Cañada Verde. Desde antes de que existiera este abarrotes, esos dos se entienden. Mateo recibió la información sin dejar que nada se le notara en la cara. Gonzalo Beltrán, el mismo hombre que tenía la deuda de su padre en sus manos, el mismo hombre que había propuesto el matrimonio de Sofía como pago. ¿Y conoces a Gonzalo Beltrán? Lo conozco de vista. Don Tiburcio tomó el dinero que Mateo puso en el mostrador y lo guardó en el mandil. Todo el mundo por aquí lo conoce. Hombre que llega antes de que lo llamen y se va después de que todos ya querían que se fuera. Hizo una pausa. Aparece por aquí de vez en cuando. La última vez fue hace unas 3 semanas. Mateo se colocó el sombrero de vuelta en la cabeza. Despacio. Gracias por el corte. De nada. Don Tiburcio lo miró salir por la puerta con una expresión que no era exactamente preocupación, pero se le acercaba. La duda que se había plantado en la cabeza de Mateo esa tarde fue creciendo a lo largo de la noche. Se quedó en una mesa del fondo de la tienda, con un vaso de agua enfrente, observando las conversaciones ajenas sin participar en ninguna. El pueblo de Agua Escondida era lo suficientemente pequeño para que todos supieran de los negocios ajenos y lo suficientemente grande para que esos negocios siguieran haciéndose sin mayores apuros. Pero había algo en la presencia de Gonzalo Beltrán en ese lugar, tan cerca de la hermana que había huido precisamente de él, que no encajaba como coincidencia. La coincidencia encontró una explicación al día siguiente por medio de una niña. Era una muchacha de unos 8 años que jugaba al avioncito sola en la banqueta frente al abarrotes cuando Mateo pasó. Iba a saludarla y ella levantó los ojos de la piedra que tenía en la mano, con esa curiosidad franca que los niños pequeños tienen sin saber que están siendo curiosos. Tú eres el hermano de Sofía. Lo soy. Mateo se detuvo. ¿La conoces? Todos los días me da una galleta cuando paso. La niña señaló al abarrotes. Don Fausto le dijo a mi mamá que ella es una buena garantía. Mateo mantuvo la expresión tranquila en el rostro mientras por dentro algo se le contraía. «Ah, ¿sí? ¿Qué quiso decir con eso?» La niña encogió los hombros con la despreocupación de quien no tiene idea del peso de las palabras que está repitiendo. «No sé». Mi mamá se rió y dijo que un hombre de negocios siempre habla así. Volvió al avioncito. Adiós. Mateo se quedó parado en la banqueta por un momento. Luego siguió adelante sin prisa pero con el pensamiento acelerado. Garantía buena. En una conversación entre 2 hombres de negocios, sobre la hija de un ranchero endeudado que había aparecido en el pueblo sola y sin familia cerca. Necesitaba saber más, y sabía exactamente dónde buscar. El nombre del hombre era Efrén. Mateo supo que había trabajado en los abarrotes hasta poco antes de que llegara Sofía, cuando lo despidieron en una situación que aún lo enfurecía solo de recordarlo. Doña Clara había mencionado el nombre de pasada, sin dar muchos detalles, pero dijo que vivía en una casa pequeña al final de la calle del Pozo, que ahora trabajaba reparando cercas en los ranchos vecinos y que no guardaba buen recuerdo de don Fausto. Mateo lo encontró una mañana, sentado en el porche con los pies descalzos, reparando una rienda de cuero. Efrén era un hombre de unos 40 años, hombros anchos, cabello oscuro ya canoso en las sienes, con una expresión que mostraba que la vida no había sido sencilla en los últimos años. Cuando Mateo se presentó y dijo que era hermano de Sofía,
Efrén se quedó callado un momento. Lo recorrió con la mirada de arriba a abajo y señaló una silla apoyada contra la pared. «Siéntate». Mateo se sentó. Esperó. «Te vi llegar el primer día». Efrén no dejó de trabajar en la rienda. Esa escena del barril la comentaron todo el pueblo. «Lo sé, me equivoqué». «Te equivocaste mucho, pero entiendo el motivo». Efrén dio una puntada firme en el cuero. Cuando un hombre pasa demasiado tiempo buscando a alguien que ama, la cabeza llena los espacios vacíos con las peores historias posibles. Mateo no respondió de inmediato. Era demasiado cierto para necesitar comentario. «¿Qué sabes sobre el Fausto?», preguntó después de un momento. Efrén soltó la rienda y se recostó en la silla. Miró a la calle como quien evalúa hasta dónde llegar. «Trabajé allí 6 años. 6 años cargando cajas, abriendo temprano, cerrando tarde. Nunca falté ni un solo día. Cuando necesitó dinero rápido para cubrir un negocio que salió mal, vendió la mitad del inventario sin avisarme. Me quedó 2 meses sin pagarme bien, y cuando fui a cobrarle dijo que yo estaba siendo ingrato y que había otros que harían el trabajo por lo que ofrecía». Una pausa larga. «Me fui con un mes de sueldo y un coraje que no se me ha quitado hasta hoy». «¿Y sus negocios?». Efrén lo miró con atención redoblada. «¿Por qué quieres saber?». «Porque mi hermana está ahí adentro y tengo motivos para pensar que no es casualidad». El hombre se quedó callado un rato. Se pasó la mano por la nuca, miró al suelo de tierra apisonada del porche, luego volvió los ojos a Mateo. «El Fausto tiene la caja apretada desde hace buen tiempo. Apostó en unos negocios de arrendamiento que no prosperaron. Le debe a don Gonzalo Beltrán desde antes de que yo saliera de ahí». Hizo una pausa. «Cuando tu hermana apareció pidiendo trabajo, fue diferente de lo común. Todavía tengo contacto con el muchacho que hace los acarreos para los abarrotes. Me contó que el día en que ella llegó, el Fausto salió más temprano y regresó tarde, y que al día siguiente había llegado una carta de Cañada Verde». Mateo sintió que el estómago se le endurecía. «¿De Cañada Verde, donde don Gonzalo Beltrán tiene los ranchos?». «Sí». Efrén tomó la rienda de nuevo y continuó la puntada. «No sé qué decía esa carta, pero sé que desde entonces el Fausto trató a tu hermana diferente de cualquier otro empleado que haya pasado por ahí, con una atención que no es de patrón a empleado, es de hombre que tiene algo valioso prestado de otra persona». Las palabras quedaron en el aire entre los dos por un buen rato. «Garantía», dijo Mateo en voz baja. Efrén asintió lentamente, sin decir nada más. Mateo se pasó toda la tarde andando por el pueblo sin rumbo fijo, dejando que los pensamientos se acomodaran solos, como si fueran sedimento asentándose en el fondo de un vaso. Lo que había llegado hasta él, pieza por pieza, empezaba a formar un dibujo que no le gustaba nada ver. Fausto le debía a Gonzalo. Don Gonzalo tenía la deuda del rancho de los Guerrero. Sofía había huido del rancho y llegado al pueblo donde Fausto trabajaba. La coincidencia era demasiado grande para ser coincidencia, pero había una parte que todavía no cerraba. Sofía había elegido venir aquí. Había pedido trabajo por su cuenta, sin saber nada de esto. Entonces, o don Gonzalo se había enterado de alguna forma de que ella estaba allí, o Fausto se había dado cuenta de quién era ella y se lo había avisado al socio. De cualquier modo, la presencia de Sofía en Agua Escondida se había convertido, sin que ella lo supiera, en una ventaja en manos de hombres que no tenían ninguna buena intención. Lo peor era que Mateo no podía simplemente tomar a su hermana del brazo e irse. Ella era una mujer adulta que había elegido estar allí. Le tenía rabia, rabia justificada, y no se iría a ningún lado solo porque él lo mandara. Además, irse sin resolver el asunto de la deuda no resolvería nada. Gonzalo Beltrán seguiría con el contrato en la mano, el plazo seguiría corriendo, y el rancho seguiría en riesgo. Necesitaba hablar con Sofía. De verdad, esta vez, sin urgencia, sin dinero sobre el barril, sin orgullo de hermano mayor. La buscó al final del día, cuando cerraban los abarrotes. Esperó en la banqueta de afuera hasta que ella salió por la puerta, con el lío del delantal debajo del brazo y el cabello suelto del moño que usaba para trabajar. Cuando ella lo vio,
Se detuvo una fracción de segundo antes de seguir caminando. Sofía, necesito hablar de verdad. No te voy a pedir que vuelvas. Solo necesito que escuches lo que tengo que decir. Ella caminó unos pasos más. Luego se detuvo y se quedó de lado hacia él, sin darse la vuelta del todo. ¿Dónde? En algún lugar fuera de la calle. Ella miró al frente por un momento y luego empezó a caminar de nuevo. Ven. Ella lo llevó hasta una banca de madera en el fondo de la plaza central, detrás de un viejo árbol de ceiba cuyas raíces levantaban el suelo de piedra alrededor. Se sentaron con un espacio entre los dos que era pequeño en tamaño, pero inmenso en todo lo demás. La luz del atardecer pintaba todo de naranja y ocre, y al fondo del pueblo una campana de iglesia tocó las 3 de manera lenta y sin prisa. «Habla», dijo ella. Mateo se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el cabello mojado de sudor. No sabía muy bien por dónde empezar. Había ensayado esa conversación toda la noche, repasando palabra por palabra, y ahora todo había desaparecido. Encontré el contrato de la deuda de papá, después de que él enfermó, comenzó. Era con don Gonzalo Beltrán, una cantidad alta. Con los intereses que se fueron acumulando, se hizo más grande aún. Intenté renegociar. No aceptó. Sofía se quedó mirando las raíces de la ceiba. No dijo nada. Me ofreció una salida. Dijo que cancelaba todo si... Mateo se detuvo. Tragó saliva. Si te casabas con su hijo. Ella cerró los ojos por un segundo. Lo sé, dijo en voz baja. Fui un cobarde, Sofía. No debí haber aceptado sin hablar contigo. Sabía que estaba mal desde el principio, pero el miedo de perder el rancho, de ver que papá se enterara de la situación estando enfermo como estaba, sacudió la cabeza. Eso no es excusa. Sé que no lo es. Ella abrió los ojos y lo miró por primera vez en esa conversación. ¿Por qué no me contaste de la deuda? Su voz estaba controlada, pero había algo quebrándose por debajo. Podría haber ayudado. Podría haber intentado trabajar, conseguir dinero de algún modo, no sé. En vez de eso, decidiste venderme como si fuera un pedazo de tierra. Lo sé. ¿Lo sabes? Ella movió la cabeza lentamente. Tú dices que sabes, pero no tienes idea de lo que fue despertar de madrugada con esa carta en la mano y darme cuenta de que el hermano que yo respetaba había decidido mi vida entera sin preguntarme nada, sin siquiera mirarme a los ojos. Mateo se quedó en silencio. No había nada que decir que hiciera aquello más pequeño de lo que era. Lloré toda la noche, continuó ella, con la voz más fina ahora, no de tristeza, de rabia, una rabia que nunca había sentido por nadie. Miró sus manos en el regazo. Cuando el sol empezó a aclarar, agarré lo que podía cargar y me fui. Ni siquiera dejé una carta porque no sabía qué escribir. Debiste haber dejado algo, Sofía. Cualquier cosa. El padre firmó un préstamo sin decirme, y tú aceptaste un matrimonio sin consultarme. Lo miró de nuevo. En esta familia yo era la única que no sabía nada. Así que no vengas a hablarme de responsabilidad. El golpe de aquellas palabras fue silencioso, pero Mateo lo sintió como si le hubieran dado un empujón hacia atrás. Ella tenía razón. Cada una de las palabras. Y él no tenía ningún argumento que fuera más fuerte que eso. Está bien, dijo él finalmente, con la voz baja. Tienes razón. Ella encaró a su hermano por un largo momento, como si probara si había alguna trampa en esas palabras, como si no confiara en que él fuera capaz de decirlo sin un pero justo después. No lo había. Él se quedó callado. Ella asintió despacio, giró el rostro hacia un lado y se quedó mirando la plaza. Los niños jugaban cerca de la fuente vieja. Un perro dormía a la sombra de un árbol. El pueblo seguía su ritmo tranquilo de atardecer, como si aquellas dos personas en una banca no estuvieran en medio de algo que podría cambiar muchas cosas. «¿Qué vas a hacer con la deuda?», preguntó ella después de un rato. «Todavía no sé». Mateo se puso el sombrero de nuevo. «Pero hay algo que descubrí hoy que necesito contarte». Y contó todo. Lo que había sabido con don Tiburcio, con Efrén,
lo que la muchacha había dicho sobre garantía buena. Mientras él hablaba, Sofía se fue quedando más callada, con una tensión creciendo en los hombros que él conocía bien, la misma de cuando era niña, y descubría que la habían engañado. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un buen rato. Entonces, él sabía quién era yo, dijo ella por fin. Todo indica que Gonzalo le avisó en cuanto apareciste. Y yo estuve allí trabajando, creyendo que había escapado. Soltó un aire por la nariz, no exactamente una risa. De un arreglo sin consultarme a otro, diferente en el nombre, igual en el fondo. Sofía, necesito que confíes en mí ahora, no como hermano que decide por ti, como alguien que quiere resolver esto junto contigo. Mateo la miró de frente. ¿Quieres salir de esto o no? Ella lo miró por un largo momento. ¿Qué necesitas que haga? Lo primero que necesitaban eran los documentos originales del préstamo. Mateo los había traído en la mochila, guardados en una carpeta de cuero que había pertenecido al padre, porque había aprendido desde pequeño que el papel importante no se deja atrás cuando se viaja. Los abrieron juntos en la mesa pequeña del cuarto de la posada, a la luz de un quinqué, inclinando el cuerpo sobre las páginas como dos estudiantes. El contrato estaba escrito en una letra pequeña y difícil, del tipo que parecía simple a primera lectura, pero que cuanto más leías, más aparecían cosas que no se habían mencionado verbalmente. Mateo lo había leído varias veces, pero siempre con ojos de hombre buscando el problema. Sofía lo leyó de un modo diferente, más despacio, marcando con el dedo los pasajes que no tenían sentido inmediato. Aquí, señaló un párrafo cerca del final de la segunda página. El acreedor se responsabiliza por el suministro de semillas certificadas para la siembra del ciclo posterior al préstamo en una cantidad proporcional al valor negociado que se entregará en un plazo de 30 días después de la firma. Mateo leyó el fragmento 2 veces. Las semillas nunca llegaron, dijo despacio. Le pregunté al padre después de encontrar el contrato. Dijo que había esperado y que don Gonzalo le había dicho que lo estaba resolviendo, pero nunca llegaron. Si el acreedor no cumplió su parte, el contrato tiene un problema, dijo Sofía. Eso no lo anula por sí solo, pero debilita mucho su posición si alguien decide impugnarlo. Mateo la miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo cercano a la admiración. ¿Cómo sabes eso? ¿Olvidas que me quedaba en la sala cuando el padre hablaba con el viejo abogado de Arroyo Seco? Escuché muchas cosas a lo largo de los años. Dobló el contrato con cuidado. Necesitamos a alguien que entienda de papeles y firmas, alguien que conozca este tipo de documentos. Fue doña Clara, con esa sabiduría práctica de quien ha vivido lo suficiente para recordar los nombres correctos, quien mencionó a don Evaristo, un señor de más de 80 años que había sido escribano durante décadas antes de jubilarse y que ahora vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo, rodeado de gatos y de cajas de papeles que nunca había logrado tirar. Era un hombre de memoria aguda, manos temblorosas y una paciencia infinita para leer cosas que otros no tenían disposición de leer. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Don Evaristo los recibió en un porche estrecho, con un gato naranja durmiendo en su regazo y una taza de café amargo en la mano. Leyó el contrato sin prisa, con esa calma de quien no va a dejarse apresurar por nadie, pidiendo silencio con un gesto de la mano cuando Mateo intentó explicar algo. Cuando terminó, lo leyó de nuevo. Luego dobló el papel y se quedó mirando la calle por un rato. La cláusula de la semilla es clara, dijo por fin. Y por la fecha aquí, el plazo de 30 días cayó a mediados de noviembre. Tengo registros de casi todas las entregas de insumos que pasaron por esta región en los últimos 15 años. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, entró a la casa y regresó después de unos 10 minutos con una caja de papeles envejecidos. Si esa entrega hubiera ocurrido, habría registro aquí. Pasaron casi una hora revisando los papeles juntos. Don Evaristo manejaba cada hoja con un respeto de quien sabe que el papel viejo tiene memoria.
Sofía sostenía el farol para iluminar mejor, mientras Mateo recorría con la vista las listas de entrega. No había registro de ninguna entrega de semillas a nombre de Aurelio Guerrero en ese periodo. Ninguno. Esto no prueba nada por sí solo, dijo don Evaristo, con el cuidado honesto de un hombre que no le gusta hacer promesas que no puede cumplir. Pero junto con el contrato firmado y con un abogado dispuesto a llevarlo adelante, crea una objeción seria. El acreedor tendría que probar que cumplió con la obligación. Si no tiene cómo probarlo, el contrato queda con un problema grande. Miró a los dos con esos ojos cansados pero atentos. ¿Tienen documentos que comprueben cuánto se prestó y cuándo? Tengo el recibo del préstamo, dijo Mateo, con fecha y firma. Entonces tienen base. El anciano asintió. No es garantía, pero es base. Necesitan un abogado de confianza en Monterrey. Mateo se dio una palmada ligera en la rodilla como quien toma una decisión. Voy mañana temprano. Don Evaristo lo sujetó del brazo antes de que se levantara. Muchacho. La voz del viejo se volvió más baja. Don Gonzalo Beltrán tiene amistades por aquí que no son poca cosa. Si van a impugnar el contrato, háganlo con los documentos en mano, en una mesa, con testigos, no en la calle, no en pelea. En el papel, como debe ser. Es la única forma que funciona con hombres como él. Entendido, dijo Mateo. Yo puedo ser testigo, dijo el viejo ya volviendo a la silla. Conozco cada coma de cada papel que ha pasado por esta región. Si hace falta, digo lo que sé. Sofía puso la mano en el hombro del viejo por un momento, suave, sin decir nada. Él asintió con la cabeza como quien entiende. Mateo partió al amanecer siguiente. Sofía se quedó en agua escondida, de vuelta al trabajo en los abarrotes como si nada hubiera cambiado, pero con ojos diferentes. Ahora ponía atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que don Fausto bajaba la voz al teléfono cuando ella se acercaba. Las visitas que llegaban de fuera a principios de la tarde y no eran clientes de los abarrotes. El modo en que la trataba con una amabilidad que era excesiva, de una forma que ella ahora sabía nombrar. Era la amabilidad de quien necesita que sigas ahí. Un miércoles por la mañana, al pasar cerca del cuarto del fondo donde Fausto guardaba los libros de cuentas, ella oyó su voz en un tono diferente al habitual, más tenso. Se detuvo afuera, fingiendo organizar un estante de latas cercano. Sé que su hermano está aquí. Una pausa. No tuve que avisarle. Llegó por su cuenta. Otra pausa, más larga. Ella no se va a ninguna parte. No tiene a dónde ir más que al rancho, y el rancho es suyo hasta que se pague la deuda. Silencio. Puede estar tranquilo. Cuando usted llegue, la situación estará como usted espera. Sofía siguió arreglando el estante con movimientos calmados hasta oír que colgaban el teléfono. Luego fue al siguiente estante, y al de después, y terminó el turno de la tarde sin dejar ver nada. Por dentro, el corazón le latía con una rabia diferente a la que había sentido por su hermano. Aquella era la rabia de quien se siente traicionada por alguien en quien había confiado, sin siquiera darse cuenta de que confiaba. Esa noche fue a la posada y le contó todo a Mateo, que acababa de regresar de la ciudad. «El licenciado se llama Navarro», dijo Mateo, sentado al borde de la cama mientras ella estaba de pie apoyada en la ventana. Leyó los documentos 2 veces, despacio. Dijo que la cláusula incumplida es el punto más fuerte que tenemos, que con don Evaristo como testigo del registro hay base concreta para impugnar. Respiró hondo. No va a ser rápido, pero dijo que si presentamos esto a Gonzalo formalmente, antes de cualquier acción de su parte, es posible que prefiera renegociar a un enfrentamiento. «Gonzalo viene para acá», dijo Sofía. Oí a Fausto hablarlo. Se miraron el uno al otro. «¿Cuándo?» «No sé. Pronto». Cruzó los brazos. Y Fausto dijo que cuando llegue la situación va a estar como él espera, sea lo que sea que eso signifique. «Significa que cuentan contigo como moneda de cambio», dijo Mateo con voz plana. «Tu presencia aquí es lo que le da a Gonzalo una ventaja en la negociación. Si aparece antes de que tengamos los documentos en orden, se sentirá en control. Entonces tenemos que estar listos antes de que llegue.
Navarro dijo que necesita 2 días más para preparar la documentación impugnando el contrato. Mateo se levantó. 2 días. 2 días, asintió Sofía. Yo aguanto. Mateo la miró por un momento. No tienes que hacer esto sola, Sofía. Ella lo miró de vuelta con una expresión que no era exactamente ternura, pero era el comienzo de algo que podría volverse. Lo sé. Se alejó de la ventana. Pero tienes que entender que no es porque tú lo mandaste. Es porque yo lo elegí. Él asintió, esta vez sin intentar añadir nada. En el primero de los 2 días siguientes, todo transcurrió con una calma que parecía sospechosa. Sofía fue al trabajo, hizo sus tareas, atendió a los clientes con la simpatía de siempre y observó a Fausto como se observa ese tipo de cosa que necesitas mantener cerca para no perder de vista. Estaba más inquieto de lo normal, haciendo llamadas cortas, recibiendo visitas que salían rápido, mirando la calle más seguido de lo necesario. Por la tarde, Sofía fue a la casita de doña Lupe, la señora de cabello cano que se había convertido, en los últimos 2 meses, en una presencia constante en su vida. Lupe era una mujer de casi 70 años que había vivido toda la vida en Agua Escondida. Conocía la historia de cada familia del pueblo y tenía la sabiduría tranquila de quien ha visto mucho y aprendió a distinguir lo que importa de lo que no. Abrió la puerta antes de que Sofía tocara, como si la estuviera esperando. «Pasa, hija mía». Lupe la jaló hacia adentro con esa firmeza cariñosa de abuela que no pide permiso para cuidar. «Tengo café caliente». Se sentaron en la mesita de la cocina, con el olor a canela en el aire y el sonido de las gallinas del patio afuera. «Estás diferente hoy», dijo Lupe sin rodeos. «¿Traes algo pesando?» «Sí». Sofía sostuvo la taza con las 2 manos. «Doña Lupe, ¿usted conoce a Gonzalo Beltrán?» La vieja bajó la taza con un gesto que parecía calculado para ganar un segundo. «Lo conozco. ¿Quién de aquí no lo conoce?» Miró a Sofía con esos ojos que veían más de lo que dejaban ver. «¿Por qué preguntas?» «Porque tiene un contrato de deuda con mi papá, y creo que vine a parar aquí sin saber que estaba cayendo en una trampa». Lupe se quedó callada por un tiempo que pareció largo. «¿Tu papá es Aurelio Guerrero?», preguntó despacio. Sofía levantó la cabeza de golpe. «¿Usted conoce a mi papá?» «No personalmente, pero conozco el nombre». La vieja se levantó y fue a la ventana. Se quedó mirando el patio con las manos atrás. Hace unos 3 años, cuando la sequía estuvo dura por aquí, Gonzalo anduvo por los alrededores prestando dinero a rancheros en apuros. Era el tipo de préstamo que parecía ayuda pero tenía colmillo. Varios perdieron lo que tenían. Se volvió hacia Sofía. «Fausto hace ese tipo de trabajos para él. Identifica quién está en apuros, quién tiene hija o hijo solo que aparece por aquí, quién puede servir como presión». «Como yo fui», dijo Sofía con la voz baja. «Como tú fuiste». Lupe regresó a la silla y puso la mano sobre la de Sofía con una firmeza silenciosa. «Pero no sabías, y ahora sabes, y eso lo cambia todo». «¿Lo cambia en qué forma? Porque ahora puedes actuar antes de que ellos actúen». La vieja la miró a los ojos. «Tienes a tu hermano, tienes los papeles. ¿Qué más necesitas?» «Tiempo», dijo Sofía. 2 días. Lupe asintió despacio. «Entonces haz lo que yo hago cuando necesito tiempo en un lugar pequeño. Sigue haciendo lo que haces y no le des a Fausto ninguna razón para sospechar que sabes algo. Un hombre como él solo actúa cuando siente que está perdiendo el control. Mientras crea que lo tiene, se queda quieto». Sofía la miró con esa gratitud que no encuentra palabras suficientes. «¿Por qué hace esto por nosotras?» Lupe soltó una sonrisa lenta y cansada. «Porque tuve una hija que salió de casa un amanecer por culpa de un hombre que también creyó que podía decidir por ella». Una pausa. «Y yo no estuve allí para hacer lo que debía». Apretó la mano de Sofía. «Ahora tómate el café antes de que se enfríe». Al segundo día, Fausto cambió. Sofía lo notó desde temprano. Llegó a los abarrotes antes de lo habitual, con un modo distinto en el paso y en las manos
que no paraban de ajustar el chaleco aunque no hubiera nada que ajustar. Pasó la mañana yendo de un lado a otro. Mandó al empleado que hacía las entregas salir más temprano de lo normal y se quedó él mismo atendiendo el mostrador, cosa que no era su costumbre. Cuando Sofía fue al fondo a traer otra caja de productos, él fue detrás de ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Necesito decirte algo, Sofía». Ella siguió organizando la caja sin mirarlo. «Puede decirlo. Tu hermano». Colocó las manos en el cajón de al lado, en un gesto que ocupaba el espacio sin necesidad de tocar a nadie. «¿Cuánto tiempo lleva él aquí?» «Unos 10 días». Ella finalmente lo miró. «¿Por qué?» «Porque me preocupo por ti. Un hombre de fuera quedándose en el pueblo sin ningún negocio aparente. No sabemos su intención». Hizo una pausa calculada. «Tu hermano vino a buscarte, claro que sí. Pero ya le dijiste que no quieres irte». «Ya». «¿Y él lo aceptó?» «Estamos hablando». Cerró la caja. Los asuntos de familia toman tiempo. Fausto la observó por un momento. «Si necesitas algún apoyo en esa conversación, puedes contar conmigo. Sé cómo estas situaciones de familia pueden ser complicadas». Sonrió de nuevo. «Eres una empleada excelente, Sofía. No quiero perderte». «Me alegra saberlo». Tomó la caja. «¿Puedo seguir trabajando?» Él se alejó con un gesto que quería parecer tranquilo. Esa misma tarde, un hombre llegó al pueblo en un caballo bien cuidado, con ropas limpias y un modo de entrar a la calle principal que dejaba claro que era alguien acostumbrado a entrar en lugares como si ya los conociera. Sofía lo vio desde la ventana de los abarrotes. No reconoció el rostro, pero reconoció el tipo. Un hombre que trabaja para otro hombre poderoso, sin ser él mismo el más poderoso. El tipo que llega antes que el patrón para verificar que todo esté en orden. Se fue a la ventana de atrás y le mandó un mensaje a su hermano con el chico que hacía los recados del pueblo. Una sola frase escrita en un pedazo de papel de envoltura. Él llegó antes. «Necesitamos al licenciado mañana». Mateo recibió el recado al atardecer y fue de inmediato al fondo del pueblo donde había una oficina de telégrafos que aún funcionaba de vez en cuando para recados urgentes. Le envió un mensaje a Navarro en la ciudad explicándole que la situación había cambiado y que necesitaban una respuesta más rápida de lo planeado. El telegrafista, un joven flaco con gafas gruesas, lo miró con la seriedad de quien entiende que algunos mensajes tienen un peso diferente a otros. «Lo envío ahora. La respuesta, si llega, llega mañana temprano». Mateo volvió a la posada y se quedó sentado en la veranda, esperando que la noche pasara más rápido de lo que iba. Doña Clara pasó junto a él con una tetera y dejó una taza de té en el pretil sin que la pidiera. «Tienes cara de quien no va a dormir», dijo ella. «Probablemente no lo haré». Se sentó en la mecedora del otro lado de la veranda, con las manos en el regazo. «Ese hombre que llegó hoy. Conozco el tipo. Trabajó para don Gonzalo Beltrán unos años atrás». Movió la cabeza lentamente. «Don Gonzalo no tarda». «Lo sé». «¿Entonces estás preparado?» Mateo se quedó mirando la calle de tierra oscura. «Estoy haciendo lo que puedo». «A veces es todo lo que se puede hacer». Doña Clara se quedó callada un momento. «Esta hermana tuya es fuerte, ¿sabes? De los dos, quien me parece más preparada para esto es ella». Mateo dejó que una comisura de la boca se elevara ligeramente. «Lo sé. Tardé en darme cuenta, pero lo sé». «Buenas noches, muchacho». Se levantó. «Descansa un poco, aunque no duermas». Él se quedó en la veranda hasta la madrugada, con el sombrero sobre la rodilla y los ojos en la oscuridad, repasando cada decisión que había tomado en los últimos 2 años y midiendo el peso de cada una. La deuda del padre que había ocultado, la carta que había enviado sin consultar a su hermana, los 2 meses de búsquedas que pudieron haber sido 2 semanas de conversación honesta. Había una versión de todo aquello que podría haber sido diferente desde el principio, y esa versión lo perturbaba más que cualquier otra cosa. Pero el pasado era lo que era. Lo que importaba ahora era lo que podía hacer a partir de ahí.
El hombre de don Gonzalo, cuyo nombre era Carmelo, pasó el día siguiente recorriendo el pueblo con ese aire de quien está evaluando todo sin parecer que está evaluando nada. Entró a Abarrotes por la mañana. Estuvo unos 20 minutos conversando con Fausto con la puerta cerrada, y salió con un nudo en el pañuelo del cuello ligeramente diferente de cuando había entrado. Sofía continuó trabajando sin mirarlo más de lo necesario. Al mediodía, Fausto la llamó con una voz un tono más firme que lo habitual. «Sofía, ¿puedo hablar un segundo?» Ella fue a la oficina. Carmelo estaba sentado en la silla de enfrente del escritorio. Fausto se quedó de pie al lado. «Este señor es un representante de negocios de una región vecina», dijo Fausto. «Tiene interés en hablar contigo sobre la situación de tu familia». «¿Qué situación?», preguntó ella, con una inocencia que era completamente calculada. Carmelo la miró con el tipo de atención que evalúa y mide. «Tu familia tiene una deuda antigua con un socio mío. Llegó a mi conocimiento que estás trabajando aquí, lo que me alegra, porque significa que hay posibilidad de conversación». Entrelazó los dedos sobre la mesa. «Mi socio viene personalmente mañana. Le gustaría proponer un acuerdo que resuelva todo de una vez por todas, de forma tranquila, sin mayores complicaciones». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó ella. «Algo que beneficia a todos». Carmelo sonrió de un lado de la boca. «Don Gonzalo es un hombre razonable. Prefiere resolver las cosas sin necesidad de recurrir a documentos y notarías». Aquella última frase fue soltada con ligereza, pero Sofía la sintió como un aviso. «Voy a pensarlo», dijo ella. «Excelente». Carmelo se levantó. «Mañana, entonces». Ella salió de la oficina con el corazón latiendo más rápido de lo que quería, pero con el rostro tranquilo. Cuando pasó por el estante de harina, se detuvo un segundo y respiró hondo. Luego fue a buscar la siguiente caja. Esa noche, Mateo recibió la respuesta de Navarro por la oficina de telégrafos. Era corta. Los documentos estaban listos. Podría llegar por la mañana con todo en orden. Una línea al final decía: «Si es posible, asegúrate de tener un testigo local de confianza presente en el momento de la impugnación». Mateo fue personalmente hasta la casa de don Evaristo a esa hora de la noche. El viejo abrió la puerta con un farol en la mano y una paciencia que no hacía preguntas innecesarias sobre el horario. «Mañana», dijo Mateo. «¿A qué hora?» «En cuanto llegue el licenciado, probablemente al mediodía». Don Evaristo asintió. «Estaré ahí. Usted no tiene que hacer esto. Ya ha ayudado mucho». El viejo levantó el farol ligeramente, como quien no quiere dar demasiada importancia a lo que va a decir. «Pasé 60 años como escribano en esta región. Vi mucha injusticia cometerse con papel y pluma por hombres que conocían las leyes mejor que aquellos que las necesitaban». Miró a Mateo con esos ojos que ya han visto demasiado tiempo. «Si puedo usar lo que sé para ayudar a quien tiene razón, lo uso, hasta donde las piernas aguanten». Mateo asintió sin encontrar palabras que hicieran justicia a lo que el viejo estaba ofreciendo. «Hasta mañana», dijo. «Ve a dormir un poco», respondió don Evaristo, cerrando la puerta con la calma de quien tiene la conciencia tranquila. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La mañana en que Gonzalo Beltrán llegó al pueblo de Agua Escondida fue de un sol pesado y sin nubes, del tipo que hace que el polvo del camino se eleve en columnas blancas y deja la sombra de los bordes de los techos más dura de lo normal. Llegó a caballo, con 2 hombres atrás usando ropas de ranchero rico que nunca necesitó trabajar en la faena, el tipo de ropa que parece ligera pero pesa de otra manera. Mateo lo vio pasar por la ventana de la posada. Era exactamente como lo había imaginado. Un hombre de unos 60 años, de hombros anchos, bigote recortado, con el modo de mirar de alguien que está acostumbrado a que los lugares le pertenezcan antes incluso de entrar. Mateo se quedó sentado donde estaba. Navarro había llegado 1 hora antes y estaba sentado a su lado, con el portafolio de documentos sobre la mesa. Del otro lado de la mesa estaba don Evaristo,
con los registros de entrega que había cargado hasta allí en 2 cajas. La idea no era ir al encuentro de Gonzalo, era dejar que Fausto y Carmelo hicieran lo que planeaban hacer, que era reunir a Sofía y su hermano en una situación de presión donde el acuerdo del matrimonio se presentaría como la única salida razonable. Y entonces, cuando estuvieran todos en una mesa, presentar lo que tenían. Sofía había sido avisada. Ella sabía el momento exacto en que necesitaba llevar la conversación al terreno de los documentos. Al mediodía, Carmelo fue a la posada y dijo que don Gonzalo quería recibir a Mateo y a su hermana en los abarrotes para una conversación. Mateo dijo que iría en media hora. Cuando Carmelo salió, Navarro ajustó el portafolio y dijo, con la calma práctica de un hombre acostumbrado a situaciones tensas: «Cuando yo hable, déjame hablar. No interrumpa ni usted ni su hermana. Un licenciado que interrumpe pierde credibilidad antes de empezar». «Entendido», dijo Mateo. Fueron los 4 a los abarrotes. Mateo, Navarro, don Evaristo con los registros y doña Lupe, que había aparecido esa mañana diciendo solo que quería estar presente como alguien que conocía el pueblo desde hacía décadas. Nadie la había invitado. Nadie lo necesitó. Los abarrotes estaban cerrados para clientes esa tarde. La mesa del escritorio se había ampliado con otro cajón al lado y había sillas alrededor como si fuera una reunión de negocios cualquiera. Don Gonzalo Beltrán estaba sentado en el lado de adentro, con Fausto a la izquierda y Carmelo a la derecha. Cuando Mateo y el grupo entraron, los ojos del hombre barrieron a todos y se posaron un segundo más en los documentos que Navarro llevaba debajo del brazo. Sofía ya estaba en la sala, sentada en una silla del lado de afuera de la mesa. Miró a su hermano cuando entró y le hizo un gesto imperceptible. Don Gonzalo Beltrán se levantó con la cortesía calculada de quien está en control. «Mateo Guerrero», extendió la mano. «He oído mucho de su padre. Hombre de trabajo». Mateo le estrechó la mano sin sonreír. «Gracias por venir hasta aquí, don Gonzalo. Mi licenciado, el licenciado Navarro», señaló. «Y don Evaristo, que trabajó como escribano en esta región por 60 años. Algo cruzó el rostro de Gonzalo al ver a don Evaristo, un cambio pequeño, rápido, que la mayoría de la gente no habría notado. Navarro lo notó, Mateo lo notó, Sofía lo notó. «Vamos a sentarnos», dijo Gonzalo, y en su voz había la primera nota de algo que no era exactamente incertidumbre, pero era el principio de ella. Se sentaron. Gonzalo comenzó con un discurso sobre el respeto por la familia Guerrero, sobre la dificultad de los tiempos de sequía, sobre la razonabilidad de una solución que beneficiara a todos. Habló de su hijo como si estuviera presentando un buen negocio, no un novio. Habló de la cancelación de la deuda como si fuera un regalo generoso que ofrecía por su propia bondad. Cuando terminó, Navarro abrió el portafolio. «Con todo respeto, licenciado Gonzalo», dijo el abogado con una voz neutra y precisa, «antes de cualquier conversación sobre el acuerdo, necesitamos discutir un asunto que tiene que ver con la validez del contrato original». Gonzalo miró el portafolio. «¿Qué asunto?» «La cláusula de suministro de semillas». Navarro puso el contrato sobre la mesa, abierto en la segunda página, con el pasaje marcado. «Según el documento firmado por usted y el señor Aurelio Guerrero, el acreedor se comprometía a proporcionar semillas certificadas en un plazo de 30 días después de la firma». Volteó el documento para que todos pudieran verlo. Esa entrega nunca se realizó. Gonzalo miró el contrato. Miró a Fausto. Miró a Navarro. Eso es un detalle administrativo que puede ser... «Don Evaristo», dijo Navarro con el mismo tono calmado. El viejo abrió la primera caja de registros y sacó un fajo de papeles atados con un cordel. «Tengo aquí el registro de todas las entregas de insumo agrícola en esta región durante los 5 años anteriores y posteriores a la fecha del contrato», dijo don Evaristo con la voz firme de un hombre que no está intimidado. «No figura ninguna entrega de semillas a nombre de Aurelio Guerrero. Ninguna». Puso los papeles sobre la mesa. «Puedo indicar el número de cada registro para su verificación, si es necesario». El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso. Fausto se quedó mirando la mesa. Carmelo entrelazó los dedos.
Gonzalo Beltrán permaneció inmóvil por un momento, con esa quietud de quien está calculando todas las salidas a la vez. Eso es una irregularidad que puede explicarse, dijo, con la voz más cuidadosa ahora. Puede, coincidió Navarro con una tranquilidad que no cedía ni un milímetro. Y usted tendrá oportunidad de explicarlo si elige impugnarlo. Pero eso implica notaría, registro formal, y la presencia de don Evaristo como testigo de que estos registros existen desde hace décadas sin que la entrega figure en ninguno de ellos. Una pausa breve. Lo que estoy proponiendo, en nombre de la familia Guerrero, es una renegociación de la deuda que tome en cuenta el incumplimiento de esta cláusula, un descuento sustancial sobre el valor original, sin intereses acumulados, con plazo extendido. Una solución que resuelve el asunto sin que tengamos que llevar esto más adelante. Sofía miró a su hermano por una fracción de segundo. Él la miró a ella. Gonzalo Beltrán se quedó parado por un tiempo que pareció largo. Luego miró a Carmelo, luego a Fausto. Ninguno de los dos tenía nada que ofrecer más allá del silencio. ¿Cuánto tiempo necesitan para presentar una propuesta formal?, preguntó finalmente. 3 días, dijo Navarro. Gonzalo Beltrán se levantó. Ya no había cortesía en la forma en que ajustó el saco. Había un hombre que había llegado esperando una cosa y se había encontrado con otra muy diferente, y que estaba haciendo el cálculo de cuánto le costaba continuar o retroceder. 3 días, repitió. Miró a Mateo. Su padre crió hijos que defienden a la familia. Eso lo respeto. Y salió sin esperar respuesta. Carmelo y Fausto salieron justo detrás. La puerta de los abarrotes se cerró con un golpe seco. Por un momento nadie habló. Luego doña Lupe, que se había quedado de pie en el rincón del cuarto durante todo el tiempo, dijo en voz baja: «Bien hecho». Navarro se quedó 2 días más en el pueblo preparando la propuesta formal. Mateo y Sofía pasaron esos 2 días de una manera que no había ocurrido entre ellos desde hacía mucho, mucho tiempo, juntos, trabajando para lo mismo, sin que ninguno de los dos tuviera que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Una tarde, mientras revisaban los papeles en la mesa de la posada, Sofía se detuvo de repente y se quedó mirando por la ventana. «¿Crees que papá lo va a entender?», preguntó en voz baja. «¿Entender qué? Que tuve que irme de la forma en que lo hice». Se volvió hacia su hermano. «Que no fue abandono. Fue la única salida que vi en ese momento». Mateo se quedó callado por un segundo. «Yo se lo voy a explicar, de la manera correcta. No hace falta que expliques por mí. No es por ti, es porque es verdad». Dobló el papel que tenía en la mano con cuidado. «Papá tiene que saber que me equivoqué. Los dos nos equivocamos, pero lo que pasó aquí, lo que logramos hacer juntos esta semana, eso también es parte de la historia. No solo el error». Sofía se quedó en silencio por un rato. «Cuando salí de casa aquella madrugada», dijo por fin con la voz más baja de lo habitual, «no sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que irme. Tomé el camino más ancho, porque pensé que era el que llevaba al pueblo más cercano». Hizo una pausa. «Pasé 3 días al borde de una carretera antes de conseguir un aventón. Llegué aquí sin conocer a nadie, sin saber qué iba a encontrar, y aún así parecía mejor que quedarme». Mateo escuchó eso con los ojos en el suelo. «Eso me duele más que cualquier otra cosa», dijo él. «Saber que preferiste la incertidumbre total antes que quedarte en una casa con tu hermano». «No era a ti a quien estaba huyendo», dijo ella, y había una honestidad desnuda en esas palabras que ambos sintieron al mismo tiempo. Era la situación. Era la sensación de que las decisiones de mi vida siempre serían tomadas por otra persona por más tiempo del que podía soportar. «Lo sé». Mateo levantó los ojos hacia ella. «Y no voy a hacer eso de nuevo». Ella lo miró por un largo momento. «Sé que no lo harás». Y volvió a los papeles. Era poco como declaración de paz, pero era suficiente como comienzo. Don Gonzalo Beltrán aceptó la propuesta, no de buena gana y no sin intentar refutar algunos puntos a través de Carmelo, que apareció 2 veces en el escritorio improvisado de la posada con contrapropuestas que el licenciado Navarro
respondía con la paciencia educada de quien tiene los documentos de su lado. Al final del tercer día, la nueva versión del contrato había sido redactada. El valor original de la deuda se redujo en un 40%. Los intereses acumulados se cancelaron por completo debido al incumplimiento de la cláusula, y el plazo se extendió por 2 años con pagos que cabrían dentro de lo que el rancho producía en condiciones normales. Aurelio Guerrero no necesitaría saber el tamaño del agujero que había sido. Necesitaría saber que había un camino. Don Evaristo firmó como testigo con una caligrafía firme que contradecía por completo sus manos temblorosas. Navarro selló, dobló los documentos con cuidado y los colocó dentro de la carpeta que le entregó a Mateo. «Guárdalo mejor que el otro», dijo el abogado con una sonrisa seca. «Lo guardaré encima de mí si es necesario», dijo Mateo. Cuando salieron, Fausto estaba parado en la puerta de los abarrotes al otro lado de la calle. Los vio pasar sin decir nada. Sofía, que caminaba al lado de su hermano, giró el rostro hacia él por un momento. No había enojo, no había triunfo. Había solo ese tipo de mirada que se le da a algo que quedó atrás. Ella renunció ese mismo día. Fue a los abarrotes, entró por el mostrador, esperó a que los únicos 2 clientes que había salieran, y entonces fue hasta Fausto con el delantal doblado en el brazo. «Me voy», dijo ella. Él la miró con esa expresión que había perdido completamente la capa de amabilidad. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», dijo con una voz diferente a la que había usado con ella durante 2 meses, una voz sin barniz. «Estás tirando por la borda una buena situación». «¿Buena situación para quién?», él no respondió. «Gracias por el trabajo», dijo ella. «Lo necesité cuando lo necesité». Y se fue sin mirar atrás. Chucho, el muchacho que hacía los acarreos de los abarrotes y que se había, a lo largo de los meses, convertido en una presencia simpática y discreta en la rutina de Sofía, estaba apoyado contra la pared del lado de afuera con la expresión de quien sabía que algo había cambiado. «¿Te vas?», preguntó él. «Sí». Ella se detuvo. «¿Estás bien con Fausto?». Él se encogió de hombros con ese tipo de resignación de quien no tiene mucha elección en el momento. «Por ahora». Después de una pausa. «Ten cuidado en el camino». «Gracias, Chucho». Ella caminó por la calle principal con el sol de la tarde a sus espaldas, con el delantal debajo del brazo y los cabellos rizados sueltos sobre el vestido amarillo, y no miró atrás una segunda vez. La despedida de doña Lupe fue la más difícil. La vieja esperaba en la puerta de su casa como si supiera la hora exacta, que probablemente sabía, porque en el pueblo pequeño las noticias llegaban antes que las personas. Abrazó a Sofía por un largo tiempo sin decir nada, y cuando soltó había algo en sus ojos que no era tristeza exactamente. Era ese tipo de sentimiento que viene de ver algo arreglado cuando ya habías pensado que se quedaría roto para siempre. «¿Vienes a visitarme?», dijo la vieja. No era un ruego. «Vendré», dijo Sofía. Y era verdad. Mateo saludó a doña Lupe con un respeto genuino y un gesto de sombrero que ella recibió con una sonrisa pequeña. «Cuídala», dijo la vieja. «Voy a intentarlo», respondió él. «No lo intentes. Hazlo». Él sonrió de lado. Fue la primera vez que ella lo vio sonreír desde que había llegado. Arreglaron lo que tenían que arreglar, se fueron de aventón con un arriero que pasaría por el camino del rancho al día siguiente, y partieron antes de que el sol calentara demasiado. La camioneta vieja del arriero traqueteaba tanto que conversar era difícil, lo que fue de cierta forma conveniente. A veces la gente necesita un tiempo sin palabras para que las cosas se asienten. Sofía se quedó mirando por la ventana abierta durante buena parte del camino. El matorral iba pasando con sus ramas retorcidas y su olor a tierra caliente, con esa belleza áspera que ella había visto toda la vida y que ahora tenía un sabor diferente. No de prisión, no de obligación, de pertenencia. El tipo que solo entiendes después de haberte ido y haber vuelto. Mateo se quedó con la mirada en el camino, con las manos cruzadas sobre las rodillas. De vez en cuando ella lo miraba de lado, notando las cosas que el tiempo y la búsqueda habían dejado en él que no estaban antes, las líneas más profundas cerca de los ojos,
una tensión diferente en el hombro, una forma de sostener el silencio que parecía más pesada que antes. Él había envejecido en esos 2 meses, no en el cuerpo. En algún lugar más profundo, cerca de llegar, cuando el camino de tierra ya era familiar y las cercas de madera a lo lejos tenían la forma exacta que ella había conocido desde pequeña, Sofía dijo sin preámbulo: «No sé cómo va a ser». Siguió mirando al frente. «Quedarme o no quedarme, trabajar en algún lado, tener mi propio dinero, mis propias cosas, eso no se va a ir solo porque volví». «No debería irse», dijo Mateo. «Tienes razón en eso». ¿De verdad puedes entender eso? No es fácil para un hombre que creció tomando decisiones por todos. Sé que no es fácil. Él se giró un poco hacia ella. Pero si no logro entenderlo, me lo dices, directamente, sin tener que huir de madrugada. Ella lo miró por un segundo. Está bien. Era una promesa pequeña. Pero era una promesa que ambos sabían que esta vez tenía un peso diferente. Aurelio Guerrero estaba en el porche cuando llegaron. Una de las hijas de la vecina que lo ayudaba todos los días había dicho que él pidió quedarse en la silla del porche esa tarde, sin explicar por qué, como a veces hacía cuando algo dentro de él le decía que valía la pena esperar. Estaba cubierto con una cobija a pesar del calor, con los ojos dirigidos hacia el portón de madera que rechinaba al abrirse, y cuando lo vio abrirse, cuando vio a los dos bajar del coche lado a lado, intentó levantarse antes de que sus pies estuvieran listos. «Padre, quédate», dijo Mateo, subiendo los escalones rápido y sosteniendo al viejo por los brazos. Pero Aurelio ya se había levantado y estaba de pie con las manos en el rostro de su hijo antes de que ninguno de los dos dijera nada más. «Hijo mío, hijo mío». Sofía subió los escalones detrás de su hermano, y cuando el padre la vio, cuando los ojos cansados y húmedos de Aurelio la reconocieron con esa certeza que un padre tiene de un hijo, incluso después de mucho tiempo, ella perdió el control que había sostenido durante semanas. Lloró abrazada al cuello de su padre con el tipo de llanto que no tiene vergüenza ni reserva, el llanto de quien cargó demasiado peso sola por demasiado tiempo, y finalmente está en un lugar donde puede soltarlo. Los tres se quedaron así por un tiempo que no se medía en minutos. Cuando se separaron, Aurelio se quedó mirando de uno a otro con los ojos rojos, y esa expresión de quien sabe que algo ha pasado, que no todo está explicado, que habrá conversaciones difíciles más adelante, pero que eso puede esperar porque lo que importa en ese instante es que los dos están allí. «Entren», dijo el viejo con la voz ronca. La muchacha de la vecina hizo atole de elote. Mateo abrió la puerta y se quedó para que Sofía pasara al frente. Era un gesto pequeño, del tipo que pasa desapercibido en cualquier otra circunstancia. Pero ella lo notó, y él sabía que ella lo había notado. Entraron a la casa vieja con olor a madera y café pasado, y la familiaridad que solo existe en los lugares donde uno creció. Y la última luz del día entró junto por la ventana, naranja y larga, cubriéndolo todo con ese calor que tiene más de recuerdo que de temperatura. La deuda aún existía, el camino aún sería largo, las conversaciones difíciles aún estaban por venir, pero había algo diferente en esa casa en ese atardecer que no había estado allí antes, algo que no tenía nombre fácil, pero que todos los tres sentían de la misma manera. El comienzo de un entendimiento que debería haber nacido mucho antes, pero que, por haber tardado, había llegado más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Y a veces es así. A veces las cosas que más cuestan son las que más valen cuando finalmente llegan. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Tu opinión aquí en los comentarios vale mucho. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que vienen.